Sí, bienvenidos a Día D. Lo que la empresaria Jacqueline Salazar sufrió durante los 11 días de cautiverio, créanme que es imposible de ser publicado. Es inenarrable, una tortura espantosa de la que apenas Romina Rossi le dedica algunas líneas por respeto a la familia y por respeto a Jacqueline. Es atroz, pero el drama para su familia no terminó con la liberación de Jacqueline, porque resulta que las investigaciones policiales continuaron para dar con los involucrados y el caso ha dado un giro esta semana con la detención de su tío, de Victorio Acuña, y de su primo Abraham Victorio, como sospechosos de haber participado en este plagio. Esta noche la hermana, la hija de Jesús ¿no? hermana de Abraham, sale a defender, pone las manos al fuego por su padre. Pero respecto a su hermano dice que ella respetará lo que las investigaciones concluyan. Atención con eso. El señor Jesús Victorio es dueño de un negocio funerario que ha fundado hace 20 años. Trabajaba junto con su hijo, ambos fueron detenidos por ser sospechosos de estar conectados a la mente siniestra detrás del secuestro, alias el monstruo Eric Moreno Hernández. Según la policía, el único hijo hombre de don Jesús le habría proporcionado la información a este sujeto para que su prima se convierta en el objetivo del secuestro. Durante estos 11 días, recordemos además un dato muy puntual, el padre de Jacqueline, que es un hombre jubilado, recibía llamadas, mensajes de WhatsApp en el que le exigían el pago de este millonario rescate. Incluso le mandaron un video de supuestamente el dedo que le habían cercenado a su hija, 2 millones de soles. Y recuerden esto, que lo hemos mencionado también, en uno de los audios en los que Jacqueline es obligada a darle mensajes a su padre, le dice: paga por favor el rescate, no llames a la policía, ellos saben que mi tío tiene propiedades. Atención con eso. Entonces, esta noche lo que Romina Rossi les muestra, ¿cuál es el dato clave? ¿Cuál es el hilo conductor para que la policía termine con la detención de tío y hermano e hijo? ¿Y cuál es la responsabilidad que le encontraría a cada uno? Romina Rossi. Que caiga quien tenga que caer. Pero nosotros estamos muy seguros de la inocencia de mi padre. Por mi padre, toda su familia, todo su entorno, sus hijas, estamos dispuestos a meter las manos al fuego. ¿Y por su hermano? Por mi hermano, si es que lo declaran así. Porque lo de él está en investigación. ¿Qué sabe Catherine Victorio Vallejos de la vida secreta de su hermano Jesús Abraham? ¿Por qué no meter las manos al fuego? ¿No defender a capa y espada la inocencia de tu hermano, con quien has crecido y con quien aún compartes día a día el negocio familiar? De su salida del colegio para afuera tú no conoces, ¿no? Y eso es lo que nosotros también queremos saber. Catherine Victorio, la mayor de los 4 hijos de Jesús Victorio Acuña, nos recibe en la funeraria San Martín, ubicada en el distrito de San Martín de Porres. El negocio familiar que su padre fundó hace más de 20 años y que hoy está vinculado al secuestro de Jacqueline Salazar Flores. Mi nombre es Jesús Victorio Acuña, fundador y gerente de Funeraria San Martín S.R.L., empresa fundada el 3 de octubre de 1996. ¿Qué tiene que ver este negocio y los Victorio Vallejos, familiares, políticos de Jacqueline Salazar, con el secuestro y tortura por 11 días de la joven empresaria de gimnasios? Tranquila, que está la policía, Tranquila, ya. La joven retenida contra su voluntad y que contó el martirio que vivió en manos de sus captores. Un escalofriante relato que Día D obtuvo en exclusiva. Pensó que le querían sustraer su carro. Es entonces que desciende del vehículo para no poner resistencia al supuesto robo. Sin embargo, la sujetan queriendo introducirla a la van, por lo que ella empezó a gritar sin lograr que la auxilien y consiguieron arrastrarla al asiento de atrás con golpes, diciéndole sus captores que priorice su vida. La llevaron a un lugar como una casa. Las torturas narradas por la misma Jacqueline desde las primeras horas del secuestro.
el horror al que la habrían empujado personas ligadas a su propia familia. Pusieron su cabeza en un balde con agua y detergente. También la obligaban a mandar audios a su familia. ¿Quién es el familiar vinculado a esta próspera empresaria con años de prestigio, que también es cercano a Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo? La pieza clave se encuentra en esta fotografía, parte del video promocional que Jesús Victorio grabó ofreciendo sus servicios fúnebres. Jesús Victorio Acuña, el patriarca de la familia, posa orgulloso. A su lado derecho, 2 de sus hijas y su único hijo hombre. Un joven de 24 años, alto, robusto y de mirada fiera. El primo político de Jacqueline Salazar y, para la policía, el causante de su mayor tormento. El hijo habría sido quien proporcionó la información para seleccionar a la víctima. Ya declarado, ¿no? Y eso se va a establecer poco a poco durante más actos de investigación que realicemos. Jesús Abraham, el hijo pródigo, la manzana podrida, la oveja negra de la familia Victorio Vallejos. Él va a tener que hablar, no sé si es que él tendrá alguna amistad, no sabemos nada de eso, si es que él tiene una amistad con personas que de repente de mal vivir no sabría decirte. Pero esperamos que todo esto se esclarezca y que caiga quien tenga que caer. Hay una orden judicial de su descripción. Y yo le permito que usted permanezca callado, ya hasta que venga su abogado. Fue el lunes 27 de mayo que Jesús Abraham Victorio Vallejos cayó, y con él, su padre. Y por apoyarle, por geolocalización, han intervenido mi número. ¿Conoce al monstruo? No, ¿Le dio audio, video, celular? Cuidado, por favor. ¿Por qué la policía lo está interviniendo entonces? por haber apoyado a mi tío Jorge Salazar. ¿Usted es el tío de Jacqueline? Así es, Agentes de secuestros llegaron hasta la avenida Honorio Delgado en San Martín de Porres, lugar donde se ubica la funeraria San Martín. Ahí, tío y primo político de la víctima fueron detenidos y llevados a la sede de la DIRINC. Jorge Salazar es mi cuñado. ¿Ya? El día del secuestro él me llamó para pedir apoyo. ¿Ya? ¿Y? Yo llamaba a la policía por geolocalización de pasear comunicaciones, es lo que me están haciendo daño. Jesús Victorio es pareja de Jenny Salazar, hermana de Jorge Salazar, padre de Jacqueline. La tía de Jacqueline es ahora quien defiende a su pareja. También desde la sede de la DIRINCRE, hasta donde llegó el mismo día que detuvieron a Jesús Victorio. Realmente me quedé impresionada saber todo este tipo de cosas. ¿Por qué lo confabulan a él cuando realmente no debería estar confabulado con las cosas que está pasando? Lo están manchando, lo están deteriorando su persona. Jenny Salazar tiene una relación de más de 5 años con Jesús Victorio. Lo acompañaba a las reuniones familiares y compartía con sus hijos. Videos muestran la cercanía que existía con la tía de Jacqueline. Reuniones en las que también estaba Jesús Abraham, sonriente, juguetón. Detrás de esa postal de familia unida y cariñosa para la policía, se tejía en la sombra un crimen, el secuestro de Jacqueline Salazar. ¿Por qué intervino el proceso de secuestro y extorsiones? Por geolocalización de que había llamadas por intermedio de los secuestros. Estaba como 11 días, señorita Jacqueline. Él es el que habría dado la información para que se produzca este secuestro por la cercanía a esta familia, ¿no? A la familia de ella. Y lógicamente pues eso también se ha contrastado, ¿no? Con los mensajes que se han enviado y se ha contrastado también con otras series de indicios que justamente están corroborando de que él habría sido la persona que ha participado en la etapa inicial del secuestro, que es la selección de la víctima. ¿Cómo fue que los agentes de secuestros lograron dar con Jesús Abraham y su padre? ¿Qué terminó vinculándolos con un delito que se condena con cadena perpetua? Los 6 detenidos tendrían participación porque, de acuerdo a las diligencias que hemos realizado, investigaciones y análisis, sus teléfonos estarían relacionados a mensajes y videos que han llegado al familiar, que era el negociador por parte de la familia,
pidiéndole el dinero, enviándole videos en el cual violentaban y supuestamente cercenaban un dedo a Jacqueline Salazar. Pudimos tomar información de que de los mensajes de texto que recibía la familia pues pertenecían a un teléfono celular, ¿no?, de un familiar de ella. La policía logró determinar que uno de los números utilizados por los delincuentes, que se hacían llamar el AMPA Jamás Muere, para enviar audios, videos y fotos de torturas exigiendo dinero, fue usado en un teléfono en donde también se insertó un chip que pertenecía a la funeraria San Martín, de propiedad de Jesús Victorio Acuña. Y era su hijo, Jesús Abraham Victorio Vallejos, el titular de la línea. ¿Cuál es el número telefónico que te da tu nombre? No tengo, el nombre de la empresa. Los dos están ligados, los dos tienen el mismo negocio, los dos paran juntos, entonces se tiene que determinar así fehacientemente cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Más aún pues porque el papá de este chico que está detenido, el tío, pues tiene vinculación, sí, con el papá de la víctima. Y es ese vínculo, sin embargo, para la familia de Jesús Victorio, el que demuestra su inocencia. Somos las hijas de Jesús Victorio Acuña. Creemos en su inocencia, pedimos su libertad. Desde el lugar donde lo vieron por última vez, sus hijas se han unido para seguir con el negocio y, sobre todo, para defender a su padre. Mi padre tiene lo que tiene por propio esfuerzo. Nadie le regaló nada, señorita. Y eso toda la gente que los conoce puede dar fe. Todo esto de acá es de mi padre. Un negocio transparente, un negocio legal. Mi padre no es delincuente. Toda su vida ha trabajado. Nunca ha hecho daño a nadie. A nadie, señorita. Siempre ha sido un hombre honrado, un hombre solidario, muy respetado, apreciado por mucha gente, que pueden dar fe de todo lo que yo le digo. Su única vinculación, dicen, es por haber buscado ayudar a su cuñado Jorge Salazar, incluso adelantando su regreso a Lima. Jesús Victorio y su pareja estaban de viaje en Ancash. El señor Jorge Salazar, sabiendo el entorno que tiene mi papá, se comunica a pedirle un apoyo para que lo puedan asesorar para esto de la investigación respecto al secuestro de la señorita Jackie. Yo asumo que él se habrá puesto también en el lugar como padre, pues ya no lo pensó más y se vino. Se ducha y con la misma sale y se mete allá, en este caso, a hacer el seguimiento junto al señor Jorge Salazar. Y es mi padre quien lo está movilizando a Jorge de acá para allá para que puedan averiguar, ¿no? Porque hay unos conocidos que mi papá también tiene policías, entonces siempre buscar la manera de que se pueda hacer todo esto rápido, ¿no? El propio padre de Jacqueline asegura que Jesús Victorio estuvo ayudándolo. ¿Cree también él en su inocencia? Sí, me está apoyando. ¿Y por qué la crió detenido, señor? ¿La policía qué le dijo? No sé nada. ¿El público hablar? ¿Y el La verdad que no sé, tampoco no sé nada. Yo me he dado la sorpresa al día de ayer. Ayer solamente me he enterado de que lo han detenido. ¿Usted le Para puede mí dar su respaldo al tío y al primo? La verdad que no sé, primero está mi hija. A la hija de Jorge Salazar la asfixiaron poniéndole una bolsa en la cabeza y lanzándole baldes con agua. Todo era grabado en video para enviarlo a su familia. La tenían con las manos amarradas y los exámenes de médico legista han determinado que tiene múltiples moretones y cortes en el cuerpo. Además, estaba la amenaza de cortarle los dedos. Tranquila, Jackie, ese día ya acabó. Solo el encierro iguala el haber vivido una guerra o un cataclismo. A ese trauma hay que sumarle las múltiples torturas. ¿Hay vida después de una situación tan cercana a la muerte? Es frecuente que estas personas deseen no hablar de cerca de este evento traumático porque justamente es revivir todo, pero lo que justamente esta persona necesita es poder tratar eso, hablarlo, procesarlo con acompañamiento de especialistas de manera adecuada. En el momento en que pasa un evento, definitivamente es una víctima, pero luego de eso es una opción ser víctima. La víctima no tiene el poder.
ella, al ser ahora liberada, con la ayuda de su familia, puede tener el poder sobre su recuperación, sobre decisiones que ahora sí puede tomar. Cuando estuvo capturada no tuvo opción de decidir, ahora sí lo tiene. Entonces ya el rol de víctima puede poco a poco irlo retirando y recuperar su autonomía. Jacqueline no ha recuperado su vida, ha preferido no mostrarse más en redes sociales y solo ha enviado un comunicado escrito agradeciendo a quienes se preocuparon por ella. Esta semana ha asistido a la Dirincri a rendir su manifestación y ha reconocido plenamente a sus torturadores, los mismos que pasarán 18 meses en prisión como medida preventiva. Por la violencia que han empleado, las lesiones causadas a la víctima, tiene muchas lesiones, la pena es de cadena perpetua para ellos. Pese a que decidieron no colaborar y guardaron silencio, la policía logró determinar cuál fue el papel de cada uno en el secuestro. Los 3 detenidos han sido reconocidos plenamente por la víctima. El conocido como Narizón se encargaba de custodiarla durante los 11 días. Cheto y Cejón, ellos iban e ingresaban llevando la alimentación y es por eso que ella los ha reconocido a los 3. Pero también cumplía Cheto un rol importante, que con Cejón era dar rondas o una contravigilancia para ver si habían patrulleros, agentes de inteligencia que se estarían acercando a la zona de cautiverio. ¿Para qué? En caso pase eso, ellos alerten o comuniquen y la víctima sea llevada a otro lugar. Jacqueline pudo reconocer a sus victimarios debido a que estos no buscaron nunca ocultar sus rostros, lo que hace presumir a los agentes que tenían planeado cobrar el dinero y luego matar a la empresaria. Es que en el mismo lugar donde la joven estaba retenida, los secuestradores pretendían llevar a una siguiente víctima a la que ya tenían identificada. Macabros planes que la policía de secuestros logró desbaratar a tiempo. Sin embargo, la pregunta que aún queda por hacer es: ¿cuánto tiempo más faltará para capturar a toda la banda? Bueno, otra investigación que también continúa es la de la muerte de la cantante folclórica, la princesita Milly. Y lo que nos planteamos en día de es qué es lo que realmente pasó en el quirófano del que se hace llamar el cirujano de las estrellas, del doctor Barriga Fong. Bueno, Lorena Ormeño tuvo acceso a la historia clínica y la sometió al análisis de un médico especialista y concluye que no fue una liposucción, fue una operación masiva. Se produjeron más de 16 intervenciones en brazos, piernas, espalda baja, barriga. O sea, una operación masiva que duró largas horas. Entonces, lo que la Fiscalía sospecha es que la cánula del doctor Barriga Fong habría terminado perforando el intestino, lo que habría provocado la peritonitis, que es lo que dice el protocolo de necropsia. Múltiples laceraciones, causa de muerte, peritonitis. ¿Pero qué creen que hemos descubierto? Que una porción del intestino de la princesita Milly ha desaparecido. Pero además hay otro detalle, otro detalle importante. Ella fue sometida a otra operación. Recién 4 días después de que agonizara de dolor, lo acusara, buscara a la clínica, buscara ayuda. Sí, la internaron, pero no la intervinieron sino hasta 4 días después. La familia de la muñequita Milly, lo que dice esta noche denuncia es que simplemente le negaron el auxilio inmediato que pudiera haberle salvado la vida. Y es por eso que el abogado de la familia, la doctora Rosario Sacieta, está solicitando ante el Ministerio Público que la denuncia no sea por homicidio culposo, que sería no hay responsabilidad, no quise que esto ocurriera, sino más bien doloso, precisamente por el abandono que acusa a la familia. No solamente abandono del doctor Barriga Fong, que operó y se fue de fin de Semana Santa, y no apareció más, sino también de la doctora Casey Amanqui, a quien le habría encargado
supervisar el postoperatorio de la cantante folclórica. Los padres de la cantante, como les dije, lo que han denunciado es la indolencia con la que fue tratada su hija. Ella fue operada de madrugada, regresó por la tarde acusando dolores insoportables, la devolvieron a su casa, vuelve al día siguiente y le dicen, bueno, ok, ya, te vamos a internar. Recién 4 días después convocan a otros 2 doctores que la operan y entonces, ¡puf!, desapareció el intestino, que es una prueba fundamental para determinar qué causó la peritonitis que termina matando a la muñequita Mili. El reportaje es de Lorena Ormeño. Esperaban 6 horas en la puerta de la Dirincri para verla de frente cuando notaron que la doctora Casey salía por una puerta lateral y se iba en un auto. Ocurrió el último lunes y una luz roja permitió a las fans de la muñequita Mili encarar a la médico que acusan de ignorar las súplicas de la cantante en sus horas de agonía. ¿Por qué no les has metido? Tiene que decirle a la familia, doctora. ¡Mala! ¡Estamos como una rata! Y es que la rabia no cesa cuando se han cumplido ya 2 meses de la muerte de Flor Quispe Sucapuca a sus 23 años. Esta es una semana clave para el caso. Han concluido las pericias y los interrogatorios a los médicos involucrados, dejando un interrogante que podría cambiarlo todo. Día D obtuvo en exclusiva este documento, la necropsia practicada al cadáver de la muñequita Mili, que detalla una a una las lesiones que sufrió y explican la agonía que vivió en sus últimos días. Pero además revela algo escalofriante, la desaparición de un trozo de intestino que le fue extirpado en la segunda operación a la que fue sometida y dónde estarían las lesiones que le habrían provocado la muerte. ¿Dónde está el intestino de la muñequita? La doctora Casey, médico cirujano de profesión, y conozco la realidad que tenemos en nuestro sistema deficiente de salud. Casey Maysut Amanqui García, de 29 años, es la médico general de la Universidad Cayetano Heredia, que en 2021 pedía su voto para revolucionar la salud desde el Congreso. Era la número 2 a Lambayeque en la lista del Ken de la política. Una doctora joven, y eso es lo que necesita el Perú. Nada de gente joven, gente con convicción, pero lo más importante es buenas personas. Eso es lo que necesita el país, buenas personas. Pero su carrera política se diluyó como la preferencia en las encuestas de George Forsyth y no se supo de ella hasta hace 2 meses en que los padres de la muñequita Mili la nombraron en los peores días de su vida. La señorita Kay le dijo, por favor avísale al doctor, estoy mal, me duele. Nunca apareció. Por gusto lloras, tu hija, así siempre dolor tiene eso y tiene que... Tú le vas a volver más débil a tu hija, lloras, me dice. Ya me quieren votar, hijita, le digo. Mamita, no me dejes. En esta foto aparece la doctora Casey Amanqui el día en que dicen, finalmente Víctor Barriga Fong se presentó ante la familia. Durante 5 días ella fue el único nexo con él y no tuvieron contacto. La muñequita no resistió. Según el primer certificado de necropsia, la causa de muerte fue peritonitis y múltiples laceraciones intestinales. Mi hija ha entrado bien joven. Se ha escondido el doctor Fong. Es el bariátrico, su hermano, la ha vuelto a operar y la ha cortado el intestino. Aquí ya llegó sin vida. 2 meses después, el mediático Dr. Fong desapareció de TikTok, pero su abogada nos concedió una entrevista. Insistió en que la cantante no falleció por una supuesta mala praxis. No es producto de la operación estética, ¿Por qué no? Lorena, porque no hay nexo causal entre la intervención estética y el problema de peritonitis que ella desarrolla por una obstrucción intestinal. Estamos hablando de 2 episodios que ocurren concomitantemente.
Uno del abdomen, de la pared abdominal hacia arriba, que es la operación estética, y otro independiente que, si bien cursa concomitantemente, no tiene nexo causal con la intervención quirúrgica, que es la obstrucción intestinal. Entonces quiere decir que ella la operan y después de la operación ella le pasa esto, independientemente de la operación. Es lo que médicamente, de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios y de acuerdo con los especialistas, es lo que ha ocurrido. Según Rosa Bartra, no fue la cánula para retirar la grasa abdominal lo que perforó el intestino. La cantante dijo sufrió una peritonitis espontánea. Pero dicen que el cuerpo habla. Y esta es la necropsia del Ministerio Público a la que Día D accedió. 11 páginas que detallan en extenso las lesiones con suturas en el cadáver. ¿Qué pasó con Mili? Para interpretarlo, pedimos la opinión del doctor Marco Almerí. El certificado de necropsia le contesta de manera contundente. Lo que aparece primero es la causa directa de muerte y lo que aparece después, en el siguiente renglón, es lo que ha motivado la causa directa de muerte. Entonces, en este caso dice arriba, causa de muerte, peritonitis. ¿Qué originó esa peritonitis? Las múltiples laceraciones intestinales. No hay más nada que decir. Ese documento refuta esa posición, de manera que esta no es un caso de peritonitis espontánea u otra que se les pudiera ocurrir. Y según Almerí, esto se confirma en el detalle de la necropsia. Cada lesión en el intestino habla del dolor que la muñequita vivió. Las laceraciones intestinales no fue una, no fueron dos, no fueron tres, fueron 16, y de las cuales en el segundo acto quirúrgico que tuvo, en la laparotomía exploratoria, se ha tenido que reparar 5. Entonces, este certificado de necropsia no deja ninguna duda que aquí ha habido perforación intestinal, seguramente de la cánula, del trabajo que se ha estado haciendo en la parte externa, ¿no? Precisamente durante la liposucción, seguramente la cánula ha recibido una fuerza desmedida que ha provocado la penetración de esta cánula, ha atravesado el peritoneo, ha perforado el intestino, ha provocado 16 laceraciones, 5 seguramente abiertas, porque han tenido que ser suturadas, cerradas. Y claro, cuando usted perfora un intestino, lo que va a ocurrir inmediatamente es la salida de millones de bacterias que están en el tubo digestivo y además material fecaloideo que se impregna rápidamente en el peritoneo, lo inflama, eso se llama peritonitis. Es una condición grave, es una condición de vida o muerte y acá hay que actuar inmediatamente. Cuando esto ocurre, es evidente que el cuerpo reacciona. Al volver y decir ayúdenme, ¿pudieron haberla salvado en ese momento? Sí, absolutamente sí. Pero según la familia, el médico apareció al 5º día, aunque había hecho una intervención para Almerí peligrosamente extensa. A mí me llama la atención tantos cortes quirúrgicos, tantas cirugías dentro de una sola, ¿no? Porque he podido ver que son 20 cortes quirúrgicos en el tórax anterior, en la región inguinal, en los brazos, ¿no? Tanto adelante como atrás, debajo de las mamas, en la región posterior entre el omóplato, en la región del glúteo, en las piernas. Entonces, es un exceso porque por cada uno de estos cortes quirúrgicos, porque estamos hablando además del lado derecho y del lado izquierdo, se requiere un tiempo. Es un tiempo operatorio, porque no solamente es cortar, hay que trabajarlo y luego cerrarlo. Y nosotros los médicos tenemos mucho cuidado de no extender mucho el tiempo operatorio, porque eso significa mucha carga anestésica para el paciente. Pero Rosa Bartra tiene otra lectura. Afirma que las lesiones se produjeron al remover los intestinos en la segunda operación, cuando descubrieron, dijo, que la joven desarrolló peritonitis. Entonces usted me dijo hace un momento que no habían lesiones. No, yo le he dicho no hay perforaciones producto de la cirugía, que es completamente diferente. Si el intestino necesita ser suturado es porque hay huecos, hay perforaciones. No, doctora. Señorita. ¿Cómo sería no entonces? Es así. No solamente se sutura lo que está perforado, también lo que está lacerado. Y cuando hay una peritonitis por obstrucción intestinal complicada y se hace una anastomosis, es completamente normal, esperable, que al despegar todos los órganos de la cavidad abdominal ocurran ese tipo de lesiones.
Anastomosis es el corte de un trozo del intestino, según Bartra, ocasionado por la obstrucción intestinal. Curiosamente, la supuesta obstrucción no aparece en ninguna parte del peritaje. Obstrucción intestinal o perforaciones de cánula en el intestino. Solo un detalle podría desentrañar la verdad. Lo que sucede es que en la segunda operación se trajeron 15 centímetros de intestino. Y eso es una prueba, porque también se puede hacer un peritaje sobre esos 15 centímetros para ver qué ha pasado, porque ¿por qué se extrajo? Tal vez también en esa prueba está el origen de la muerte de la muñequita Mili, pero no aparece. En los interrogatorios hemos preguntado por esa prueba y nadie sabe su paradero. Entonces eso pues, estamos pidiendo a la Fiscalía que investigue. Y en todo caso, quien debe responder eso y aportar en la investigación con esa prueba es el denunciado, que es Víctor Barrio Gafón. ¿Dónde está el intestino de la muñequita Mili? 15 centímetros del intestino se cortan. ¿Dónde están esos 15 centímetros? Nuevamente, Lorena, yo no le puedo dar detalles. Pero lo tienen. Es que estoy prohibida de dar detalles con respecto a la investigación. También deberíamos, de verdad, confiar cuando hay, sobre todo, una cantidad enorme de especialistas participando de una investigación, confiar y esperar a que sean estos los que den los detalles. No le estoy pidiendo que me diga qué hallazgo habría en esta porción del intestino. Lo que yo le estoy consultando es, el doctor Fong tiene ese trozo del intestino y lo va a ofrecer a la investigación, porque justamente eso cuestiona la otra parte. Yo no sé cuándo lo ha cuestionado, es la primera vez que escucho por parte suya este cuestionamiento, porque no sé, aparte del manejo mediático que han hecho de la investigación, porque todo está documentado y la clínica cuenta con protocolos. Estos protocolos han sido seguidos de forma estricta por todo el personal de la clínica. ¿Se ha entregado esto? Nuevamente, se han respetado todos los protocolos. No contesta, dijo, por la reserva del caso. Aunque si fue entregado, debería consignarse en la pericia y no está. Cualquier parte de nuestro organismo que es extraído durante un acto quirúrgico tiene que ser enviado al área de anatomía patológica para estudio. Entonces, este pedazo de intestino, estos 15 centímetros, no se pueden perder. Estos 15 centímetros tienen que haber ido a un laboratorio de anatomía patológica y tiene que regresar con un informe donde claramente diga qué problemas ha tenido para que tenga que ser cortado. Para cortar un pedazo de intestino tiene que haber pasado algo grave. O sea, nadie corta un pedazo de intestino alegremente, por ejemplo, por una simple laceración. Tendría que haber ocurrido en ese sector, además de una laceración perforante, tendría que haber pasado, por ejemplo, necrosis. O sea, no puede decir el doctor Fong o los miembros de la clínica que como ella fallece en otro lugar, ya eran desechos que se tienen que eliminar. No, un intestino no es un desecho. ¿Dónde está el intestino de la muñequita? ¿A quién le favorece que desaparezca? 2 meses después, la defensa de los deudos, dirigido por la doctora Rosario Sacieta, pide a la Fiscalía el cambio de tipificación del delito. La culpa es cuando yo sin querer te provoco un daño. Un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Cambian la luz, qué sé yo no sé qué pasó, se me vaciaron lo que sea, y mato a una persona. Eso es un homicidio culposo. El dolo no solamente es porque te quiero matar y te mato, sino es el conocimiento. El conocimiento de lo que tú debiste hacer y no hiciste. Creemos que quien tuvo que prever las circunstancias y el daño que estaba ocasionando no hizo nada y se mantuvo en una situación de abandono. ¿Qué implicaría que cambiara la tipificación? Bueno, mucho, porque el homicidio culposo, como no hay conocimiento y no hay intención, va de 1 a 4 años. El homicidio doloso establece una pena máxima de 20 años de prisión. Entonces, creo que debe tomarse en cuenta la seriedad de las operaciones quirúrgicas. Lo cierto es que, como muchas mujeres, la cantante ingresó así a sala de operaciones y terminó muerta. Pensar que hay homicidio doloso es precisamente asumir que el doctor y todos los demás doctores, igual que las enfermeras, tuvieron la intención de dañar al punto de llevar a la muerte a alguien. Y eso
en ningún escenario es posible. Para ellos el abandono del paciente ha sido determinante. Nuevamente, no ha existido un solo día en ningún turno que la paciente no haya tenido médico, enfermeras especialistas y otros profesionales de salud a su cuidado. Ni un solo momento. El doctor es completamente falso que no haya estado en Lima, es completamente falso que no haya estado en la clínica y es completamente falso que no haya cuidado de la paciente como lo hace con todos sus demás pacientes. ¿Qué pasó con la muñequita Mili? Víctor Fong se acogió al silencio, pero Casey Amanqui respondió asegurando que informó todo al médico. ¿Por qué entonces demoraron en socorrerla? ¡Mili no está sola! ¡Mili no está sola! Cuando ella pedía ayuda, no le ayudaban, que es un dolor, aguanta, que a su madre le gritaba, le decía, ¿por qué? Porque tú estás aquí. Ella está haciendo su mañosera sin ayudarle el dolor que tanto tenía. Mili. La rabia se apoderó de las fans viéndola irse sin contar lo que sabe. Resguardada por la policía mientras ellas lloran por la muerte de su ídolo y nada impide a los médicos seguir operando. Estoy tratando de ubicar a la señorita Casey Amanqui. ¿De parte de? Lorena Ormeño. Lorena Ormeño, ya ven un ratito, por favor, ¿sí? Gracias. ¿Me escucha? ¿Aló, sí? Sí, ya, la señorita no se encuentra. Homicidio culposo o doloso, libertad o cárcel. Cambiar el delito depende de la fiscalía y de un juicio determinar las culpas. En una historia en la que siempre quedarán heridas abiertas. Hay un par de temas que quiero comentar. El primero es el abogado de la doctora Casey Amanqui se comunicó con Lorena Ormeño. Él estuvo de viaje, no pudo atenderla y tenía la disposición de hacerlo. El caso ya está cerrado, pero lo que él quería decir es que quede claro, dice, que interviene en el caso en calidad de testigo la doctora Amanqui, que no fue parte del equipo quirúrgico de la cantante folclórica en ninguna de las dos operaciones, y que es falso que no haya asistido a la muñequita Mili, ¿no? Eso es lo que ella, lo que ha querido aclarar, ¿no? Que el responsable es el médico tratante. Ella no tenía capacidad para tomar decisiones en torno a la paciente. Correcto. Esa es la versión del abogado de la doctora Amanqui, que la familia la señala como una doctora indolente que durante los días que estuvo su familiar, la cantante, agonizando de dolor, ¿no? Acusando un dolor insoportable, no recibió atención oportuna. El segundo apunte que quiero hacer, soy una persona que ha pasado por un cuadro de peritonitis. Y mi hijo también ha pasado por un cuadro de peritonitis. Entonces, en primera persona yo les puedo contar un poco cómo es el proceso. Son varios días de dolor agudo, en el que en el caso de mi hijo, se le hacían exámenes y no aparecía hasta que en la emergencia, pero nunca se dejó de hacerle ecografías para ver qué es lo que le pasaba al interior, hasta que finalmente un médico dijo, todo esto es compatible con un cuadro, ¿no?, de apendicitis, y resultó que ya no era apendicitis, sino que efectivamente el apéndice ya estaba con microperforaciones y empezaba un cuadro de sepsis, que si no hubiera sido operado, mi hijo, gracias a Dios no, pero mi hijo hubiera terminado muriendo. Lo mismo yo, a mí se me reventó el apéndice. Entonces puedo hablar con conocimiento de causa porque efectivamente son dolores insoportables. Se pudo haber confundido los dolores del postoperatorio al que se sometió, ¿no?, las operaciones a las que se sometió la cantante, con los dolores del apéndice. Seguramente sí, pero ahí hay 4 días en los que quisiéramos saber qué pruebas, qué exámenes, qué imágenes se le hicieron a la paciente para determinar qué era lo que provocaban esos dolores tan intensos que acusaba. Porque si, como dice la doctora Bartra, tuvo permanentemente atención médica, ¿dónde están los exámenes de sangre? ¿Dónde están las imágenes? ¿Dónde están las ecografías? ¿Dónde está toda esa batería de exámenes científicos que se tienen que hacer para descartar que no sea el dolor
de las múltiples cirugías estéticas, sino algo más. Yo sí creo realmente que se pudo haber salvado, como me salvaron la vida a mí y como le salvaron la vida a mi hijo, porque hubo una intervención rápida y eficiente. Que se haya perdido, desechado, no sabemos, porque la doctora Bartra no nos responde, no le dice a Lorena Ormeño qué ha pasado con esos 15 centímetros de intestino que no están. Efectivamente, yo he consultado también con un médico sobre lo que significa la anastomosis y si eso, o sea, si la obstrucción intestinal puede degenerar en una peritonitis, y dice que efectivamente sí existe esa figura. La obstrucción puede ser que el tejido haga que se rompa la piel del intestino, saliendo esta hacia el peritoneo y se produzca una infección peritoneal. O sea, esa posibilidad es real. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué es que no se detectó y no, con imágenes, y no la operaron antes? ¿Por qué se esperó tanto? Nuevamente, ¿no? Las preguntas caen de maduras. ¿Y qué pasó con el intestino? La doctora dice, no, es investigación reservada. Nada más le costaba decir si efectivamente el intestino, esa porción está guardada para llevarla, porque todo tejido que le extraen a un paciente tiene que ser sometido a un análisis patológico para determinar, ¿no es cierto?, todo, para un examen patológico de anatomía patológica. ¿Por qué no se hizo? ¿O es que quieren encubrir lo que sospecha la Fiscalía? Que la cánula del doctor Barriga Fong perforó el intestino. ¿Dónde están las imágenes que demuestran que la princesita Mili tenía efectivamente esa obstrucción intestinal? Todo eso se puede probar científicamente, pero si es que no se aportan las pruebas, la sospecha, por supuesto, queda ahí, ¿no?, flotando en el aire y apunta directamente al doctor Barriga Fong. Bueno, ahí que sigan los reflectores y las luces bien encendidas, ¿no es cierto? Donde no hay luces encendidas es en el aeropuerto Jorge Chávez. Hasta ahora no se resuelve este problema. Un cortocircuito, han dicho, en la pista principal, y los vuelos están siendo desviados para tener información actualizada. A esta hora de la noche está con nosotros en el teléfono José Luis Barrios Espinosa, presidente de Corpac. Señor Espinosa, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Por favor, tenemos la información de Ocinermin, que en su cuenta de Twitter dice que la alimentación de energía está a toda capacidad y que la falta de iluminación es una falla en las instalaciones internas. ¿Ya se identificó dónde? Lamentablemente todavía. Los equipos, de acuerdo a nuestros técnicos especialistas que están trabajando desde las 6 de la tarde en esto, han podido descartar que el problema sea un tema de equipos. Pero aparentemente es un problema de cableado y eso es lo que están ahorita tratando de determinar. Ok, no es problema de equipos, es un tema de cableado. ¿Cuánto estiman que va a demorar detectar el lugar donde está fallando el cableado y restablecer el servicio? Lamentablemente no le puedo dar una información exacta porque no lo sé. Nosotros tenemos ahorita 2 equipos trabajando en eso y apenas detecten la falla la van a solucionar. Puede ser en 10 minutos como puede ser de repente en 2 o 3 horas más. Depende de la falla y la magnitud de la falla que encuentren, ¿no? Pero sí, téngalo por seguro que todo se está haciendo con la mayor seguridad y la idea es darle justamente la seguridad operacional a los aeronaves y a los pasajeros que llegan a nuestro aeropuerto. ¿Cuántos vuelos ya han sido desviados y cuántos están proyectados a desviar? Teníamos hasta hace 30 minutos unos 120 vuelos. Yo calculo que van a tener que subir, va a subir algo de 150, 160 vuelos tal vez. ¿Y a qué aeropuerto? A los aeropuertos más bien, a los aeropuertos donde están siendo desviados estos vuelos, ¿están 100% operativos todos? Sí, porque ellos tienen cuando un piloto hace su plan de vuelo, ellos ponen siempre los alternos donde los podrían ir, ¿no? Ajá. Y ellos siempre ya lo tienen calculado en caso de emergencia en una pista, van a su alterno. La torre de control nuestra simplemente los va desviando y los va enviando a otras pistas que tengan la capacidad de poder recibir esos vuelos. Ahora, claramente todos los pasajeros que estaban por abordar vuelos están muy fastidiados porque las aerolíneas no saben darles razón de qué es lo que va a pasar, cómo van a resolver su tema, pasajeros que no tienen dónde pasar la noche. ¿Cómo se va a resolver esta parte de este problema? Tengo entendido que ya la DGAC está coordinando con las aerolíneas y hay aerolíneas que están sacando sus comunicados. Todo realmente se está haciendo en coordinación con todos ellos para poder
darle estas respuestas y estas respuestas que pide la gente, ¿no? Muy bien, le agradezco, señor Barrios, habernos atendido esta noche. La situación es crítica. Leo, por ejemplo, en algunas personas que señalan, que acusan que no todos los aeropuertos alternos están operativos al 100%. ¿A cuáles principalmente están desviando? Esa parte operativa no la tengo yo ahorita, pero sí sé que hay, por ejemplo, Pisco, que no tiene tampoco la capacidad de recibir tantos vuelos, pero lo que se está haciendo es más que todo de desviarlos es cancelando los vuelos, ¿no? Que vayan allá a estar viniendo hacia acá. Entonces los vuelos que ya estaban en ruta, esos sí son los que han ido desviándose. Y no solo al Perú, sino en Colombia, en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, correcto. Vamos a estar atentos y le agradezco nuevamente habernos atendido en medio de la emergencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ha sido entonces José Luis Barrios Espinosa, presidente de Corpac. Puede demorar 10 minutos como puede demorar 2 horas. Lo cierto es que todavía no identifican en qué porción del cableado de las luces de la pista de aterrizaje se ha producido este cortocircuito, y son aproximadamente entre 150 y 160 los vuelos afectados por este cortocircuito. Increíble, increíble, pero así estamos. Es un caos a esta hora de la noche el aeropuerto Jorge Chávez, que en su momento obtuvo el reconocimiento como mejor, ¿se acuerdan? Como el mejor aeropuerto de Sudamérica por 5 años consecutivos. Pero luego empezaron a cambiar, ¿no?, a las cabezas visibles de las instituciones en el Estado y en otros organismos del Estado, y empezamos a ver estos resultados. Así es cuando la incompetencia toma el poder. ¿Qué les puedo decir? Vamos a hablar, nos vamos a la pausa, y día D viene muy potente. Ustedes seguramente han escuchado a Gabriela Serpa, del elenco de JB, denunciar que su enamorado, hoy ex enamorado, Gonzalo Méndez, la ha estafado con más de 300.000 soles, a su papá también. Pero no son las únicas víctimas, son decenas. Israel Dreyfus, que fue combatiente aquí en el programa concurso que tenía ATV, lo han estafado con una suma inmensa. Y a Richard Apolo le ha dado unos audios, le ha facilitado unos audios en los que se revela el modus operandi de este sujeto, que hoy está en Colombia y que vía WhatsApp a Gabriela Serpa le jura que no es un estafador, le jura que va a devolverle el dinero. La pregunta es ¿cómo? Sí, según lo que se sospecha, operaba en un esquema piramidal. Todo el modus operandi, cuántos estafados, se van a morir las cifras, y el cuento del tío y la empresa y las licitaciones y otras fachadas para convencer y estafar a sus víctimas. Regresamos con eso aquí en Día D. Pero antes, mensaje de nuestro auspiciador. La fecha está muy cerca y para muchos el retiro de la AFP podría ser un ahora fijo gasto plata. Pero ¿por qué no pensar más bien en darle un uso que valga la pena, como pagar alguna deuda, invertir o ahorrarlo con Interbank? Y es que con Interbank el retiro de tu AFP será un ahorro flexible con propósito, porque te ofrece las opciones de ahorro que necesitas, con tu dinero siempre disponible, sin cobros ni mantenimientos, y lo mejor es que podría ser uno de los 25 ganadores del sorteo para multiplicar tu depósito hasta por 4. Ya saben, usen su cuenta Interbank o abran una ahora para acceder a grandes beneficios. Mayor información de términos y condiciones en interbank.pe/retiro-AFP. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D, la atracción fatal del dinero fácil y las trampas de una estafa piramidal cantada. Y nos había faltado a muchos. Ha podido engañar a gente que se dedica a lo mismo, a su propia familia. Y de verdad, yo se lo digo a todo el mundo, esto está para que le hagan un documental de Netflix, mismo el estafador de Tinder, o Atrápame si puedes, ¿no? Víctimas, audios, billetes para el olvido y el escape anunciado del investigado por estafa Gonzalo Méndez Camacho. Además, el tortuoso camino de 2 mujeres para probar la verdad de un presunto abuso sufrido en silencio y miedo. No la cuidé como tenía que ser. Yo le entregué lo más valioso de mi vida. Él siempre me dijo que la iba a proteger. Un padrastro denunciado por quien era como su propia hija, y las evidencias y pericias en el expediente contra José Luis Pérez Muñoz.
Y también fue sentenciada a 11 años de cárcel por estafa y tráfico de dinero falsificado y tras cumplir su larga condena. Erika Gamarra habla en libertad de su caso, de su relación con Olga Mesa, la hermana de Abencia, y de las duras lecciones que vivió en el penal de mujeres. Y a mí me quedó algo que lo que no tiene precio, que es un abrazo, un te amo, un te quiero, esas cosas. Y lo mejor de la semana lo puedes ver en vivo y gratis desde donde estés. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Día D. Bien, bueno, resulta que desde la clandestinidad, Gonzalo Méndez, el ex enamorado de Gabriela Serpa, ustedes la conocen, del elenco de JB, ella lo denunció por haberla estafado con más de 300.000 soles. Muy bien, desde la clandestinidad le escribe a su WhatsApp y le jura que él no es un estafador, que es inocente, que la ama, en fin, ¿no? Todo lo que se puede escribir a una expareja. Pero lo que no le dice es cómo va a resarcirla a ella, a su papá y a las decenas de víctimas que empiezan a aparecer de estos negocios que él ofrecía como sumamente rentables y que no han resultado sino ser una tremenda estafa, ¿no? Les prometía, voy a pagar intereses altísimos, invirtiendo ¿en qué? En las licitaciones, les decía, que mi tío hace con el Estado, tiene una empresa ilícita con el Estado. O el negocio de los filtros de autos, para autos, así engañó a una prima. O el negocio de una empresa pesquera. Negocios muy rentables, ¿no? Audaz y astuto para convencer a sus víctimas, porque lo van a escuchar esta noche. Uno de ellos es Israel Dreyfus, que ha sido participante, combatiente del programa concurso de aquí de ATV. Su amigo hace 3 años lo convenció y van a escuchar la labia de este hombre para convencer a sus víctimas. Lo convenció, dame 50.000 soles. A las 3 semanas le devolvió 70.000 soles. ¿Cómo no creer, no? ¿Cómo no creer en Dios, como dice la canción? Poco tiempo después, oye, dame los 70.000 que ahora voy a invertir en este otro negocio y te voy a devolver, pero con creces. Se los dio, ya, patitas, ¿para qué te quiero? No hubo más. El dinero se hizo humo. Y entonces, en estos audios que Israel le ha facilitado a Richard Apolo, vamos a escuchar cómo los convence, cómo le habla de este negocio con las licitaciones del tío, que a la policía le ha dicho, jamás ha usado mi empresa, la ha usado sin yo saberlo, y yo también he sido engañado porque recién me entero de todo esto. A la prima la engañó con el negocio de los fritos de autos con 214.000 soles. ¿Qué capacidad tendrá este hombre? Lo van a escuchar ahora, para convencerlos y luego para sacar cuerpo, porque hay otras llamadas en las que se hace pasar por su tío, dando largadas para cumplir con el pago del capital y de la deuda, o haciéndose pasar por un empleado de su tío para decirle, no, ya, otro día, más tarde, en fin. El arte de estafar. De eso se trata el reportaje de Richard Apolo. Cuando Gonzalo Méndez Camacho, dicen, se dio cuenta que su estafa millonaria a decenas de personas, entre ellas amigos íntimos e incluso a su propia prima hermana, a quien habría estafado con más de 214.000 soles, estaba a punto de hacerse pública en televisión. Méndez decidió que era momento de escapar, tomar un avión y huir a Colombia, donde cree estar a salvo del brazo de la justicia. Ha podido engañar a gente que se dedica a lo mismo, a su propia familia. Y de verdad que yo se lo digo a todo el mundo, esto está para que le hagan un documental de Netflix, mismo El estafador de Tinder, o Atrápame si puedes, ¿no? Te di casa, o sea, te ayudé en su momento también. Y mira cómo vas, cuando tú supuestamente estabas enfermo, estabas mal, estabas con depresión y todo, y te llevé de viaje, te di trabajo, te di la confianza, te presenté a mi familia, a mis amigos, a todos, y mira cómo terminó. Que el único que podría, no sé si evitar o por lo menos paralizar que no pasen muchas cosas en el medio eres tú, yo lo tengo claro. Y por eso es que mi prioridad es cumplirte. ¿Cuánto calculan ustedes el número o la cantidad en dinero de estafas por parte de Méndez?
¿Y a cuánta gente más o menos? Bueno, objetivamente nosotros no solamente tenemos estos 250.000 soles que están aquí, sino también hay un grupo que se ha presentado a esta división y que oscila también aproximadamente un perjuicio de $2 millones. Mientras la división de estafas de la DIRINCRI al mando del coronel Cruz monitorea los pasos de Méndez en Colombia, en Lima, los estafados por este muchacho de solo 23 años de edad, conocido en el mundo de la farándula por ser el novio de la actriz cómica Gabriela Serpa, a quien, por cierto, también habría embaucado tanto a ella con 370.000 soles y a su padre con 40.000 soles, arrojan más luces y pruebas del modus operandi de Méndez Camacho, quien no solo habría estafado con el cuento de las licitaciones con el Estado, sino también parte de sus mentiras a sus víctimas habría sido supuestas órdenes de compra de clínicas privadas e incluso inversiones inexistentes en la industria pesquera. Me hablaba de que una pesquera lo había cerrado, que no le estaban cumpliendo con pagos, que él había metido plata en una pesquera y dije, brother, ¿qué onda? ¿Qué pesquera? ¿Cuándo me has dicho tú que has metido mi plata de la licitación del año pasado? ¿A la pesquera? En la pesquera. No, y te cambiaba de tema y como que ya te llamo después, ¿no? Como que se quedaba sin argumento de repente en el momento. O sea, se cruzaba de repente. Solito cruzaba cables y solito se saboteaban. Mira, este es un documento de una clínica privada, que ahí también va a generarte un pago para ti, porque es tu plata. Pero no te digo fecha porque ahí quedó mal contigo. Sí, hay retrasos como cualquiera, pero te va a generar rentabilidad. Al menos mensualmente, no tengo un día exacto, pero te va a caer plata. El día que salga mi pago, yo te voy a decir, Israel, ¿sabes qué? Acá está tu plata. Si quieres seguir chambeando, si quieres seguir, no. Me refiero el día que salga mi plata grande, ¿no? Los 2 millones, los como 5 millones de soles que me deben el Estado, ¿no? Que recién va a salir a fines de marzo. Sí, bro, mi tío patea para el miércoles de mora. Ahorita estoy acá en la pesquera, bro. Bueno, en el... Además, también a lo largo de este reportaje mostraremos un sinfín de audios reveladores que dejarían al descubierto que Méndez no habría actuado solo en esta millonaria estafa piramidal que al parecer suma entre 7 y 9 millones de soles y donde, entre comillas, su caballito de batalla, como dijimos, era señalar que la empresa de su tío habría ganado una millonaria licitación, para lo cual necesitaba, decía Méndez, inversionistas. Me mandó en ocasiones conversaciones con el tío también en audios, pero no coincidía la voz. Y decía, esto no cuadra, ¿me Ya. O sea, es como que... Pero decía que era su tío. Sí, pero era una conversación muy ficticia, muy falsa, según yo. Sobrino, mira, lo que pasa es que no te puedo responder porque estoy ocupado, ¿ya? Pero mira, tu pago va a salir, no te preocupes porque eso ya está coordinado, ya, de mañana no debe pasar, ya, sino que estoy coordinando otras órdenes, ya, sino que acá el tesorero, el área de economía, se habían demorado en hacer el giro, ya, y lo han girado recién hoy en la mañana. Entonces mañana ya debe estar reflejado en la cuenta ya. Ya, no te preocupes que mañana no pasa, pero no me estés presionando, por favor, porque yo ahorita estoy cerrando otros negocios, ya, para que puedan generar más órdenes. Sobrino, mira, lo que pasa es que no te puedo... No soy yo. Porque estoy ocupado, ya, pero mira, tu pago va a salir. ¿Cuál era su relación? ¿Era cercana con Gonzalo Méndez? Sí, claro, él es el hijo de mi hermana, él es mi sobrino. No, cercana como toda familia, en reuniones, en llamadas, en cómo estás. Yo siempre llamándolo, siempre estando con él. Sal, da la cara. No embarres más, has cambiado mi vida por completo. Luis Fernando Camacho es dueño de una empresa familiar que dice, desde hace 5 años, se dedica a la importación de equipos médicos, para lo cual, cuenta el empresario, obtiene a través de licitaciones y órdenes de compra contratos para vender dichos equipos, tanto a la empresa privada como al Estado. Luis Fernando Camacho es tío directo de nada menos del hoy fugado a Colombia, Gonzalo Méndez Camacho. El muchacho, ostentando una buena vida, impresionaba al parecer a sus futuras víctimas para lograr así que éstas inviertan fuertes sumas de dinero, afirmando que su tío Luis Fernando había ganado una licitación millonaria y que estaba en busca de inversionistas. Uno de ellos fue Israel Dreyfus, modelo y ex chico reality, quien conoció a Gonzalo Méndez en el 2021, haciéndose en adelante amigos muy cercanos. Cuenta Israel
que desde que conoció a Gonzalo, este siempre vivía modestamente. Pero el año pasado, recuerda, el muchacho comenzó a exhibir signos de riqueza y prosperidad inusitada. Fue así que entre julio y agosto del año pasado llegaría la propuesta del gran negocio. ¿Te muestra algún papel? Sí, al comienzo sí me bombardeaba de documentos. Eran tantos que ya no los sabría todos, ¿no? ¿Cuánto te pedía? No sé, pues me comenzó a pedir, no sé, de repente 50. El tema era que cuando te pagaba tu capital y tu interés, te pedía a los 3 días básicamente el interés y el capital, endulzándote otra vez con ganar más dinero, ¿no? Las transferencias bancarias desde las cuentas del ex Chico Reality a la cuenta de Gonzalo Méndez comenzaron, sumando en total 130.000 nuevos soles. Todo iba bien, dice, hasta que en diciembre las ganancias, que eran espectaculares hasta entonces, se retrasaron. En enero, Méndez Camacho le daría a Israel el 80% de lo invertido con la promesa de entregar el resto en pocas semanas. Sin embargo, sin darse cuenta, afirma Israel, en enero, el modelo volvió a entregarle a Gonzalo aquel 80% del capital recuperado. Craso error. ¿Qué pasó? Me volvió a pedir porque supuestamente había hecho negocios, había cerrado contratos con clínicas privadas, ya que el Estado cierra en verano, ¿no? Ya, o sea, ese era su argumento. ¿Qué iba a hacer con las clínicas privadas? Me mandaba documentos que ya ni siquiera yo... ¿Te mandaba documentos? Sí, claro. ¿Qué documentos te...? Bueno, esta letra chiquitita de... Ya. O sea, ¿le vendía a esta clínica supuestamente? Sí. Ya. Ya ni siquiera averiguaste tú. No, porque al final lo que me interesaba era que me dé mi plata. Claro. O sea, ya... O sea, era una constatación, tú dices, ah, sí. Lo que él estaba haciendo era una formalidad de mandarme el documento supuestamente. Ya, ¿no lo revisaste? No, no lo revisé en su momento, bastante sincero, ¿no? Él me decía que para esto la licitación del tío de diciembre la habían pateado al final para marzo. Y me dijo que en marzo me estaba pagando el total de todo, ¿no? Más intereses. Los retrasos en los pagos desde entonces comenzaron, al igual que las excusas dadas por Gonzalo. Me estoy yendo hasta donde mi viejo ahorita. Ya, porque me iba a dar $5.000 más, por ahí busqué 3 personas más. Y te lo pido por favor y te lo ruego. ¿Puedo hablar contigo en persona en la noche? Mira, lamentablemente, bro, te voy a ver y te voy a querer reventar. Nos vemos cuando tengas mi billete. Era como que, ¿sabes qué? Mira, estábamos un sábado o un domingo. Mañana me ha dicho mi tío y que de todas maneras y que al mediodía estoy en el banco. Y ese mediodía se volvía a 4 de la tarde, de ahí 5:59, cerró el banco. ¿Sabes qué? Pucha, me lo ha pateado mejor para mañana, pero más seguro para el miércoles. Y así te tenía hasta el otro viernes y del otro viernes se salteaba el lunes y así semana tras semana. Era alucinante, ¿no? Lo que no sabía Israel hasta entonces es que en la misma situación de no pago por parte de Gonzalo estaba también su amigo íntimo, el experimentado productor y manager de reconocidas figuras de la farándula, Giancarlo Cosillo, quien, alentado por las enormes ganancias y sobre todo confiando en González Méndez, a quien lo unía una amistad estrecha, el productor comenzó a invertir en noviembre del año pasado los primeros 10.000 soles en las benditas licitaciones. A las pocas semanas le fue entregado, dice, 15.000 nuevos soles, entre ganancia y capital. Había encontrado el negocio redondo. Otro craso error. En enero... Dice, ¿dónde va la plata? Claro, ¿dónde? Ya. ¿Y qué te Él me dice? manda esto, obviamente que hay más papeles, ¿no? Es esto. Y de verdad investigamos y existía. Pero no te manda ninguna licitación, solo estos son papeles de RUT de que existía la empresa. Que existía la empresa, manda muchos papeles, donde supuestamente las licitaciones... O sea, ¿salía el nombre de la empresa? Salía el nombre de la empresa, ¿Que había ganado? Que eran algo de 4 millones y pico, y ahí obviamente que todo el mundo confiaba, porque ese papel se lo mandó a todos. ¿Por qué tiene él esa? Porque él cuando me decía para invertir, ¿no? Yo le dije, él siempre me decía, tío, yo también quiero invertir, ayúdame, quiero tener una utilidad. Entonces yo, conforme iban saliendo las cosas, le decía, no, mira, si quieres acá, bajo estos parámetros, ¿no? ¿Por qué? Porque como todos saben, cuando uno invierte en una empresa, uno tiene que tener un contrato de por medio. Exacto. Tiene que tener una firma, tiene que tener un sustento del ingreso del dinero de la empresa. SUNAT viene, te audita y te va a decir de dónde... Además estás recaudando... ¿De dónde está llegando ese dinero?
Luis Fernando Camacho, tío de Gonzalo Méndez Camacho, niega que se haya coludido con su sobrino en la millonaria estafa. Es más, dice que cuando a finales de abril le llegaron las primeras informaciones por parte de algunas víctimas respecto a que su sobrino Gonzalo estaba tomando el nombre suyo y el de su empresa, logró el 23 de abril grabar una llamada de Gonzalo donde este aparentemente, desesperado, habría terminado aceptando y confesando a su tío su delito. ¿Pero invirtió en qué, Gonzalo? ¿Invirtió en qué? Eso es lo que quiero saber. ¿Has invertido o te has tirado la plata? Invirtió supuestamente en tu orden, o sea, ha estafado gente, pues, ¿no? No hubo ni una inversión. O sea, las órdenes que tú me enviabas, yo me daban plata, yo me la gastaba, o la ruleteaba, una huevada así. Ya, pero, o sea, ¿pero te pusiste a pensar que me podías a mí? Aprovechó de información de confianza que yo le había proporcionado para después darme cuenta que me usó eso para poder comenzar con la red de estafa. Pero hay más. Según el empresario, las mentiras de su sobrino han ocasionado que en las últimas semanas reciba de números desconocidos amenazas de muerte contra él y su familia. De gente que me quiere callar, de gente que no quiere que hable, de gente que no quiere que de gente que me está cobrando dinero del cual nunca me dieron, gente que quiere atentar contra la vida de mi familia, de toda mi familia, así, cada miembro de mi familia. O sea, esto ya se ha vuelto incontrolable. Dentro de la experiencia y la expertise de las investigaciones por este tipo de fraudes masivos, ¿no? Donde hay pluralidad de víctimas, la persona no actúa solo. Te lo estoy diciendo. No, brother, porque... Esto podría guardar relación con audios que tiene Israel Dreyfus, quien cuenta que ante sus airados reclamos a Gonzalo para la devolución de su dinero, recibió una llamada de un sujeto que todo apunta se hizo pasar por trabajador de la empresa de su tío. La llamada era para explicarle, entre comillas, el porqué de los retrasos en los pagos de las licitaciones. Yo trabajo con el tío de Gonzalo, ya en lo que es el tema de licitaciones. Yo soy especialista en contrataciones públicas, ya, y veo procesos contratados. Entonces, me comentó Gonzalo que justamente tuvo un grupo de inversionistas que tienen invertido cierto dinero en licitación grande, de 4,5 millones. Ya. Ya, entonces, el tema del cobro está demorando porque justamente esta licitación ha sido un poco compleja. ¿Cuál era la idea de ellos mandándote? Mandándome a alguien, hablándome con palabras más técnicas, más formales, y de repente mareándome como para convencerme de que el argumento de Gonzalo era real, era firme, ¿no? Mientras la policía continúa la investigación buscando dar con los presuntos cómplices de Gonzalo Méndez Camacho, las autoridades también buscan traer cuanto antes a Méndez y Cuente, entre otras cosas, donde terminaron los casi 9 millones de soles producto de la piramidal estafa. A Israel Dreyfus le dio la cara y terminó confesando, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Ya, he estafado, me he tirado la plata, soy un estafador. Pero, por ejemplo, a Gabriela Serpa lo que ha hecho es llevarla a una notaría porque le dijo, sí, efectivamente te debo dinero, pero te lo voy a pagar. Entonces se ha ido con su papá y con Gabriela a una notaría, no sabemos con cuántos más, ha hecho lo mismo, y en una notaría han firmado que efectivamente tengo una deuda con ella y se la voy a pagar. Eso bloquea la posibilidad de que ahora sea denunciado por ellos por estafa, porque miren, aquí está mi documento notarial de que lo que tengo contigo es una deuda, lo he admitido, hombre de palabra, y voy a pagar. No sé, y a un abogado sabrá dilucidar si, a pesar de ese documento y con la confesión de parte, pudiera Gabriela, su papá y otros que hayan firmado ese bendito documento sumarse a una denuncia penal contra este sujeto que con todas sus letras ha dicho, sí, pues me tiré la plata, soy un estafador. Vamos a cambiar de tema ahora. ¿Cómo dice el dicho? Si grazna como pato y camina como pato, es pato, ¿verdad? Ok, vamos a extrapolar esto a un tema que es absolutamente dramático y desgarrador en el país, donde cada 2 horas se abusa sexualmente de un niño.
porque el caso que tenemos esta noche es francamente desolador. Si el examen médico legista dice a la letra que hay lesiones vaginales y anales antiguas y recientes compatibles con violación, y la víctima, que es una adolescente de 15 años, se le encuentran restos seminales, pero además se corrobora que el sujeto al que denuncia también se demuestra que ha tenido relaciones sexuales recientes. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de violación, ¿no es cierto? Estamos hablando de violación y frente a toda esta evidencia uno dirá, bueno, pues es un violador, detenido en flagrancia además, ¿no? Debería haberse ido preso preliminarmente. No, eso no pasó en este caso. En el Perú, lamentablemente, andamos en círculos cometiendo esas mismas negligencias una y otra vez. Esta semana hemos sabido que en el caso de Mila, esa criatura de 11 años, violada y resultó embarazada de su padrastro, bueno, este monstruo fue dejado en libertad por el juez que vio el caso en su momento. ¿Qué es lo que hizo Lucas Peso Amaringo? Buscó a la madre y se la secuestró junto con su hermanita de 8 años y sus 2 hermanitos menores. Abusó sexualmente de todos, y este sujeto sigue libre. Entonces, en el caso de esta noche, José Luis Pérez era la pareja de la madre de la víctima y padre de sus 2 hermanos menores. Bueno, abusó de esta muchacha desde los 12 años y ella cayó por vergüenza, por miedo. Resulta que los primeros días de mayo, ya su madre y este sujeto se habían separado, regresa a la casa para llevarse el televisor. La adolescente forcejea con él, se hace un escándalo, los vecinos intervienen, llega la policía la ve lesionada físicamente, se la lleva al centro de emergencia mujer y ahí esta muchacha finalmente rompe su silencio y confiesa cómo es que mientras vivieron bajo el mismo techo la violó, como la violó el día en que forcejearon por el televisor. Todo corroborado, todo, absolutamente todo. ¿Cómo es que este sujeto ha quedado en libertad? Andamos en círculos, pues, cometiendo las mismas negligencias. Angélica Villegas. Yo le voy a pagar. No seas mentirosa porque ahí te cambió. Nadie va a encontrar la tele. Me has roto el televisor, pues, hija. Hija, me lo has roto. No es la primera vez que te llevo las cosas. Un conflicto familiar entre padre e hija es lo que muestra a primera vista este registro la mañana del 4 de mayo en San Juan del Lurigancho. Pero en cuestión de horas, el video se convertirá en la prueba presentada de una delicada denuncia donde acusan a este hombre llamado José Luis Pérez de haber irrumpido en el domicilio de su hijastra, quien lo confronta muy agobiada porque esa mañana él habría abusado sexualmente de ella por 4ª vez, de acuerdo a los testimonios. No la cuidé como tenía que ser. Yo le entregué lo más valioso de mi vida. Él siempre me dijo que la iba a proteger. San Juan del Lurigancho, 3 años después de una inocencia presuntamente arrebatada y otros supuestos abusos sexuales que estaban a punto de ocurrir. Una joven quinceañera debuta en sociedad en el primer baile con su padrastro, José Luis Pérez, el mismo al que había llamado papá desde que tenía 2 años, mientras todos se conmovían con la escena. Pero no identificaban que la joven marcaba distancia con él y no establecía ningún tipo de contacto visual con esa pareja que llevaba años con su madre. ¿Cómo te parecía la personalidad de José Luis? Sobre todo porque tengo entendido que ya tenías una hija de un primer compromiso que tenía 2 años y uno siempre cuida a los niños, ¿no? Me parecía un chico que era muy protector, muy cuidador, siempre pendiente de mí, de mi nena. Me llamaba, necesitas esto, necesitas el otro, la nena está bien. Siempre actuando de buena fe es lo que él me hizo que me enamorara de él. Había algo más en la vida de José Luis Pérez, quien trabajaba como taxista y que se conocería años después en un proceso legal. En su perfil psicológico, los especialistas detectaban que se sentía inconforme con su miembro viril, y esto lo refuerza la madre de la menor, quien es 15 años menor que él. No podíamos tener intimidad 1 mes o 2 meses porque no tenía ganas, decía. Yo decía, bueno, ¿qué podía pensar de que él podría tener esa malicia, esa monstruosidad? ¿En qué momento comienza a cambiar la personalidad de este sujeto? Ya cuando tenía a mi hijo el segundo, ya me había ido a vivir acá en San Juan del Lurigancho, del Callao a San Juan del Lurigancho.
me comencé a dar cuenta que salía a tomar que a la semana 2 a 3 veces. Y ya teníamos la discusión el por qué él tomaba, y él siempre me refería que si me tenía bien, pagaba casa, comida, que era una manera de distraerse, de relajarse. El alcoholismo de José Luis, según la denuncia, coincidía con el hecho de que su hijastra ya comenzaba a crecer. Tenía trato especial porque decía que era mujercita y se le tenía que dar más atención. Siempre la cuidaba, siempre si yo le llamaba la atención se molestaba, no la trates así, trata de ser más dócil con ella. ¿Y la niña cómo reaccionaba con respecto a él? Lo abrazaba, papito lindo, porque ya le comenzaba a decir papá. Con el nacimiento del segundo hijo de José Luis con la madre de la menor, refiere que este extrañamente le hace la propuesta de trabajar fuera del Perú. Él me dice, mi mamá está en Italia, voy a hablar con mi mamá para que puedas irte. Y yo le decía que no, que se vaya él, porque ya él comenzaba de nuevo a seguir tomando. Me dijo, no, vete tú porque tú eres más joven. Tú vas a poder trabajar con mi mamá y mandarnos a traer a los bebés y a mí. ¿Y no te parecía aprovechador que él te invitara primero a irte del país, a buscar tú el trabajo y a tener que dejarle a tus hijos a él? Eso fue lo que me planteó la primera vez y yo le dije que no me podía ir porque él no me estaba generando la confianza en que él podía cuidar a mis nenes. Y él agarró y me dijo, mira, yo voy a cambiar porque quiero un futuro, porque yo ya le había planteado en separarme. Así, la joven víctima de esta historia llegó a los 12 años. Vivía con su padrastro, su madre y los 2 hermanos fruto de ese segundo compromiso. Pero la relación entre la adolescente y su padrastro con problemas de alcohol comenzaba a tornarse distante y con diferencias entre ellos, de acuerdo a los testimoniales. En el expediente de este caso, obra como primer hecho de abuso sexual el año 2020, cuando la víctima apenas era una adolescente. De acuerdo a la información recabada, transcurría una fiesta familiar en otra casa y ella avanza hasta su vivienda refiriéndole a su madre que se va a duchar. En el momento en el que ella sale del baño, indica que es interceptada por su padrastro, quien habría salido de la fiesta para abusar sexualmente de ella. El primer supuesto abuso no se conoció en el momento. Recuerda que José Luis fue el primero en reincorporarse a la fiesta familiar, continuando con la ingesta de alcohol, refiriendo que había dejado a la menor en la vivienda, quien es vista minutos después por su madre. Para un primer episodio de esa magnitud de agresión sexual como consta en el expediente, tu hija debe haber presentado una conducta muy evidente, de tristeza, de frustración, de llanto, quizás sus ojos. Ella estaba callada y yo le decía, ¿qué pasa? Y ella me decía, no, nada. Ella es muy cerrada a veces en sus cosas. ¿Y los ojos con signos de haber llorado? Sí. ¿Y por tu mente no pasó que coincidía el hecho de que tu hija estuviera extraña, llorosa, que se había estado bañando y que el padrastro había ido a la casa donde ella había estado y se habían tardado ambos? No, no se me pasó por nada, porque no me lo imaginaba. La descripción de esa presunta agresión sexual hoy puede leerse en los exámenes médicos legistas. Aquel carnaval, mientras todos tomaban, la niña fue violentada de maneras irreproducibles. Cuando hay un abuso sexual a esa edad, conociendo las características de tu pareja, en la ropa íntima de la menor o del menor se van a observar evidencias como manchas de sangre. Sí, yo... ¿Llegaste a observarlas? Sí. Sí, porque siempre era en esa parte observadora de su menstruación, porque el calzón lo había puesto guardado, escondido. En los relatos se identifica más de un indicador que connotaban que algo no estaba bien con la menor. Ella había bajado un tiempo sus calificaciones, lo había subido, vi su cambio. ¿Y no te parecía, mira, bajó calificaciones, la rompita manchada de sangre, cambios de conducta, no te hizo pensar que podía haber sido víctima de abuso sexual, sobre todo porque tú, como me indicas, lo viviste? Sí, no. Yo asumí que esas calificaciones era por lo que sufría, que hasta el colegio fui a ver. ¿Crees que quizás en ese momento estabas tan enamorada que de cierta manera no veías más allá? Sí, sí reconozco. Estaba tan enamorada que no vi las señales. Creía en el hogar perfecto. Los años transcurrieron. La víctima bailó con su padrastro en sus 15 años y meses después surge nuevamente la propuesta de este sujeto de que la madre de la menor se vaya a Italia, dejándolo al cuidado de ella y sus otros 2 hijos.
Ya en el 2022, José Luis había convencido a la madre de esta niña de viajar hasta Italia con la excusa de un mejor futuro económico. Durante ese tiempo ocurren situaciones bien inusuales para la madre de la menor, como que, por ejemplo, la comunicación ya no era todos los días con ella y el resto de sus hijos, pero además los vecinos le referían que los niños no estaban yendo a la escuela y que prácticamente su hija se había convertido en la mujer de la casa, dedicándose a los quehaceres. La extraña situación entre José Luis con su hijastra y los dos pequeños coincidía con el hecho de que la abuela materna de los niños ya no vivía con ellos tras diferencias con él, según los parientes, mientras que la madre de la víctima no tuvo suerte en Italia y se trasladó ilegalmente hasta Estados Unidos, buscando solucionar lo que estaba ocurriendo en Perú con sus pequeños. ¿Decides decirle a tu madre que al menos recoja a la niña? Sí. Yo le digo en un tema de discusión con el padrastro de que le deje a mi mamá a mis hijos. Ajá. Y él me refiere que no los va a dejar, que a alguien se la puede dar. Es a mi hija la mayor y le dije a mi nena, vete con mi mamá, y ella decía, solamente no me hablaba mucho, me decía que no, porque ella tenía que estar con sus hermanos. ¿Le preguntaste por qué pasaban tantos días sin hablar contigo? Sí, siempre le preguntaba a ellos delante porque él no me dejaba tener una comunicación sola con ellos y él se metía en la conversación. No podía tener una conversación a solas con ellos. Así, un video muestra a la madre de la niña regresando al Perú en el 2023, después de un año alejada de sus hijos. En ese momento, dice que no encuentra a José Luis. Le reportaban que coincidentemente había salido del país. Entonces ella se va a vivir a otra casa con sus 3 hijos y su expareja regresa meses después, cuando ya estaban separados. Ella le entrega las llaves de la vivienda solo para que vaya a visitar a los hijos en común. Lo que ocurre después es narrado bajo la documentación legal y los relatos recibidos. Era la mañana del 4 de mayo cuando la niña queda sola en su casa con sus 2 hermanos, ya que su madre había ido a trabajar. Sin embargo, se sorprende porque acá, en el área de la sala, escucha que alguien está desprendiendo el televisor que está acá. Al llegar al lugar se da cuenta que era su padrastro, José Luis, produciéndose una rencilla entre ellos. Esa rencilla se proyecta hasta los exteriores de la vivienda y es registrada por un vecino, donde la cámara capta a la menor en el 2º piso y su padrastro en la planta baja. Hasta ahí parecían pelear por un televisor que él deseaba llevarse del inmueble, en medio del despliegue policial por el evento, donde la niña decía haber sido agredida físicamente por José Luis. Es una menor de edad, vas a perder. ¿Y cómo me das a mi hija? Te han mantenido tantos años, no van a mí no me han mantenido que yo trabajo. Cuando la niña y el padrastro llegan a la comisaría, acompañada de la madre de ella, los psicólogos del Ministerio de la Mujer notan más que una agresión y llevan a la menor a un cuarto para conversar con ella. Y me informa que mi niña le había comentado de que ella había sufrido abuso hoy día en la mañana por el señor José Luis Pérez Muñoz. Ella sale para dirigirse al baño y lo encuentra el señor José Luis Pérez Muñoz abriendo la puerta, donde ella le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces acá? Y él la jala. Ahí estaba el sillón, donde había todavía el televisor que se había sacado. Le quita su pantalón, la viola de todas las formas, y donde ella reacciona, llora, sale corriendo del cuarto, porque ella indica que él estaba mareado y drogado. José Luis estuvo detenido preliminarmente. Su examen médico legista revelaba que había mantenido relaciones recientes y cuando le practicaron el examen médico a la menor tenía restos seminales, lesiones recientes y antiguas, tanto vaginales como contra natura. Cuando fue interrogada por los psicólogos del Ministerio Público en Cámara Gesell, reiteró que había sido su padrastro quien abusó sexualmente de ella todo este tiempo, incluyendo ese día que peleaban por el televisor. Los especialistas encontraron veracidad en su testimonio, razón por la cual la Fiscalía abrió investigación contra su padrastro, quien está bajo comparecencia mientras dura la investigación. Así que lo llamamos el último viernes. Al principio nos colgó la llamada y después se alteró ante nuestras preguntas. Si no estoy en la calle, es por algo, no se ve.
Yo quiero saber por qué estás en la calle, porque hay una investigación abierta. Está inconsistente, señorita, de todo lo que ha hablado de esa niña. Eso no tiene nada que ver con los exámenes médicos legistas de la niña que evidencian abuso sexual antiguo y reciente. Yo creo que usted me entienda, señorita, que mi imagen está siendo vulnerada. ¿Qué respondes a la denuncia? Claro, a la denuncia que ustedes no saben si es real. No, yo estoy clara en que tengo un examen médico legista que evidencia un abuso sexual antiguo y reciente. ¿Quién fue? Ella ha tenido pareja de esa edad, yo tengo cómo comprobarlo. Mantenía que su hijastra tenía pareja desde los 11 y que eso respondía al resultado de su integridad sexual. Reiteraba contar con pruebas, pero no las consignaba. Hay un examen médico legista y hay un perfil psicológico donde se demuestra que tú habrías sido el agresor sexual, según la justicia. Porque si aquí hubiera otro agresor sexual, hubiese investigación hacia otro agresor sexual. Pero la investigación la tienes abierta tú. Escúchame, este es el proceso que está viendo. Por eso son 9 meses. En ese proceso se va a averiguar todas esas cosas que han quedado en el aire. José Luis Pérez confía en que la prueba de ADN que coteja sus restos seminales con los hallados en el cuerpo de su hijastra demostrarán la verdad en un juicio de prisión preventiva que comenzará la segunda semana de junio. 47 niñas son víctimas de abuso sexual diariamente en el país, de acuerdo al Centro de Emergencia Mujer. Irrumpir en la intimidad de un menor no debe justificarse de ninguna manera y debe generar todas las alarmas. Que sea la ciencia la que determine quién dijo la verdad y quién mintió. Cambiamos de tema para hablar de alguien que sí llegó a pisar la cárcel y por 11 largos años. Hablamos, si yo les digo Erika Gamarra, no les suena, pero si les digo la J-Lo del folclore, entonces inmediatamente la identifican. Recordemos que fue Laura Huarcayo quien bautizó a la cantante folclórica como la J-Lo del folclore. Ella alcanzó fama, fortuna, ocupaba titulares por su talento, se volvió una figura muy mediática. Se hablaba mucho de su amistad con Olga Mesa, la hermana de Abencia Mesa, que sigue en prisión también. Y ambas pasaron a ocupar titulares en el 2012, acusadas y condenadas por pertenecer a una banda falsificadora de billetes. Entonces, esta noche con Percy Guzmán lo que hace es contarnos lo que significó el paso por la cárcel, porque no solamente estuvo en el penal de mujeres de Chorrillos, la pasaron también al penal Ancón 2, donde dice que tuvo que aprender a defenderse, a pagar piso y a defenderse. Luego ya la pasaron nuevamente a un penal de mediana seguridad. 11 años presa. ¿Se imaginan ustedes todo lo que pasó en el Perú en esos 11 años? Entonces, así como se tuvo que acostumbrar al encierro, tuvo que aprender a vivir en libertad con todos los cambios que el mundo había experimentado. Percy Guzmán. Cuando crucé el portón del fondo, el negro, para mí fue muy penoso. Son dos sentimientos. En el primero, que entras en shock, mal, con ganas de morir. Y en el segundo, cuando ya sales con ganas de vivir, pero asustada. Porque para mí es como si era otro mundo, otro planeta, ¿no? La cantante vernacular Erika Gamarra, conocida también como la J-Lo del folclore, ha recuperado su libertad después de interminables 11 años, encerrada por el delito de tráfico de billetes falsos y estafa. A mí no me han encontrado nada. El dinero. En la cárcel, la cantante perdió los ánimos, a los amigos y el abrazo fraterno de sus seres queridos. Y a mí me quedó algo que lo que no tiene precio, que es un abrazo, un te amo, un te quiero, esas cosas. Y que los verdaderos amigos, la verdadera familia, estén a tu lado. Estar sin libertad fue un golpe emocional muy duro para la cantante, quien desde los 17 años buscó ese añorado espacio en el ambiente vernacular, sin imaginar que al poco tiempo
una inesperada chapa fuera el espaldarazo que le cambiaría la vida para siempre. Laurita Huarcayo me dijo, para mí eres la J-Lo del folclore. Y así quedé bautizada, hasta hoy en día pues soy la J-Lo del folclore, Erika Gamarra, y que siempre todo el público me reconoce, no, la J-Lo del folclore, ¿no? Y así quedó. El curioso apelativo vino de la mano de un hit musical que muchas de sus colegas de polleras también cantaron, Terco Corazón. ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Cuántas veces he intentado echarte al olvido? Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo. ¿Tenía su coreografía? Por supuesto, ¿no? Cuando decíamos, pero este terco, terco corazón te sigue queriendo, te sigue amando. En el año 2009, Erika se convirtió en la caserita de Chollywood. Su fama pasó del zapateo a sus romances. Así la J-Lo del folclore mostraba su imperio frente al mar de Miraflores. Se movilizaba en una lujosa camioneta de alta gama. Además, se mostraba muy cercana a Olga Mesa, la hermana de la reina de las parranditas, Avencia Mesa. ¿Y quién fue Olga Mesa en tu vida? Podría decirse que pues fue una compañera de artista creo que, ¿no? ¿En algún momento Olga Mesa fue una persona importante en tu vida? Mira, no. Se decía que había una relación sentimental. No podría decirse porque nunca ha habido de algo así. De algo así. ¿Amigos? ¿Amigas? Compañeras, pues compañeras artistas, ¿no? Creo que también la señora cantaba algo así. No te causa mucha gracia hablar de ella, por lo que veo, ¿no? Prefiero evitarlo. ¿Prefieres evitarlo? Prefiero evitarlo, definitivamente evitarlo. ¿Por? Me lo guardo. Lo que no se puede guardar fue lo que sucedió el 4 de octubre de 2012, cuando la J-Lo del folclore junto a Olga Mesa fueron intervenidas por la policía, acusadas de integrar una banda de falsificadores de dinero. A mí no me han encontrado nada. Inocente, a mí no me han encontrado nada. ¿Quién te dio el dinero? Soy inocente. ¿Pero eras consciente que estabas yendo con dinero falso? Mira, te digo, yo no cargaba en absolutamente nada, no se cargaba en el carro, ¿no? ¿Qué sucedió? Mira, para que entienda la gente. En realidad, te digo, no había absolutamente nada de eso dentro del carro en absoluto. Sin embargo, en aquella época, las cantantes vernaculares fueron detenidas con una menor de edad. Durante la captura, revisaron las carteras de ambas y se encontró por lo menos 2.000 soles en billetes de 100 falsificados. ¿Dónde estaban los billetes? Sí, estaban en su billete. ¿De las dos, de ambas? De las dos. ¿Las compras se realizaron el mismo día? ¿Las tres compras el mismo día? Sí, todo es del mismo día. ¿A qué hora del Es en horas de la noche. La modalidad habría sido estafar incautos bodegueros. Para evitar ser reconocidas, el anzuelo era una menor de edad de 16 años. Eso fue lo que compró. Pero no fue Olga, ¿no? Vino la niña, ¿no? Las folcloristas habrían parado de bodega en bodega para comprar una botella de aceite en una bolsa de arroz en otra, un paquete de galletas en la tercera. Era falso el billete de 100 soles. 100 soles. ¿Qué compró ella? Compró aceite de atón nada más. Y la niña reclamaba que le faltaba un sol, entonces yo le pedí la plata y le volví a dar de nuevo contando. Y se va. Y veo en la maquinita era falso. Y 3 menús en un restaurante pagando con billetes de 100 soles falsos para tener la mayor cantidad devuelto en billetes verdaderos. Comió todo y se fue, ¿no? No, se fueron para llevar, Se dieron menú para... Sí, para llevar. Menú para llevar. Sí. Y ya cuando ustedes hacen el pago, ¿dónde? ¿Tú la has reconocido a ella? Sí, Olga Mesa, ¿ella es? Sí, claro. Y la otra, la J-Lo del folclore. Ella no, lo entró una persona y el carro le estaba esperando en la esquina. Yo te voy a hablar de mí.
Llegamos a ese lugar era porque eran temas de necesidad fisiológicos de ir a los servicios higiénicos, más no por otro tema. Llegó el serenazgo y yo no le quise dar mi identificación, reconozco mi error. Entonces fuimos a la comisaría, Yo fui manejando mi carro normal a la comisaría, ¿no? Y todo eso. A Olga Mesa Luna se le incautó un billete de 100 soles y que a todas luces parece ser falso, que lo tenemos a la vista. A Jenny Gamarra, 20 billetes de 100 soles. También a todas luces falso. No, yo me quedé, wow, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Te lo mostraron? ¿Te lo enseñaron? Claro, salió de un cajón y así todo nuevecitos. ¿Y qué te dijeron? Esto es tuyo, Tal ¿no? cual. Es de ustedes, ¿no? Entonces yo, para mí era algo ilógico. El 6 de octubre de 2012, la jueza del caso halló culpables a Erika Gamarra y Olga Mesa por falsificar billetes de 100 soles y hacerlos circular en varios locales de la capital. Las cantantes vernaculares fueron sentenciadas a purgar condena por 12 años de prisión efectiva. La J-Lo del folclore revela cómo fue el día que ingresó como una reclusa más al penal de Santa Mónica. 8 días que yo no dormía, 8 días que no comía, 8 días, absolutamente nada. Para mí fue, ¿qué es esto? O sea, estaba en shock. No iba ni siquiera a los servicios higiénicos, con eso te digo todo. No entendía nada. Hasta que me tuvieron que dopar para poder dormir, porque no dormía. Erika cuenta que la depresión que sufrió estando encerrada la llevó a tocar fondo intentando acabar con su vida hasta en 3 oportunidades. Cortar los cables y electrocutarme. Y me encontraron mis compañeras, que puedo decir, ahí dentro de prisión. Me dijeron que no, por favor, tranquila. Estaba en shock. Para mí ha sido muy difícil. Durante su estadía en Santa Mónica, la J-Lo del folclore se cruzó con otras reclusas, como Abencia Mesa. Este cruce fue de una conversación, hubo una cordialidad. No, te cruzas, pasas. Y nada más. O sea, te cruzabas todos los días con ella, pero nada de hola y cómo estás y cómo te va. No. Ok. A los 9 meses de estar en Santa Mónica, Erika Gamarra es trasladada al penal de máxima seguridad Ancón 2. 7 años después, en el 2019, nuevamente es cambiada de penal. Esta vez al de mínima seguridad Virgen de Fátima en Chorrillos. La J-Lo del folclore cuenta que con la llegada de la pandemia afianzó sus fuerzas, fue nombrada coordinadora y hasta provocó una reyerta canera intentando defender su pabellón. Cuando empezó la enfermedad dijeron, chicas, vamos a sacar a las personas, vamos a hacer el cambio de pabellón. Y bueno, pues me puse mi camiseta de interna y todo. Y empecé pues a decir, nadie nos va a sacar de aquí. Y mira lo que nunca pensé hacer, cerré las puertas de la reja con todas mis compañeras y no permitimos que ninguna sea cambiada. A pesar de los difíciles momentos que le ha tocado vivir sin libertad, la J-Lo del folclore cuenta que no todo es malo en la cárcel, que también existen buenas personas y es ahí donde encontró el amor. Yo me encuentro muy feliz, muy enamorada y eso fue lo que me levantó porque dentro de todo esto siempre necesitas ese calor y lo tuve. Estando en un lugar en el cual yo me encontraba, encontré a la persona ideal que estuvo en mis momentos difíciles y sigue. Con el soporte emocional, Erika Gamarra empezó el difícil camino a la resiliencia, participando en todos los talleres del penal, hasta el 4 de octubre del año pasado, día que recobró su libertad. El cruzar esta primera puerta, el ver a mi familia esperando, ¿no? ¿Estaba esperándote ahí? Sí, estaba esperando a mis cuñados y todos aquí esperándome, mi madre y todo. Te juro que no podía creerlo, era un sueño. ¿Tú cometiste un delito? Mira, siempre he tratado de ver mi inocencia hasta el último. Ahora ya no importa, porque hice o no hice, ya estuve ahí. Y hoy soy una persona resiliente, no le debo nada a nadie. La reinserción de Jenny Erika Gamarra Alba es con la J-Lo del folclore. Por eso el último domingo se reencontró con su público. El guaralino fue testigo del regreso de la cantante vernacular a los escenarios. Erika, como cualquier ser humano, pide una nueva oportunidad
a la sociedad. ¿Por qué la J-Lo del folclore se merece una oportunidad? A ver, yo pienso que como todo ser humano, a veces nos equivocamos, cometemos errores, que soy una nueva persona, vengo renovada, ¿no? Y con mucha humildad y mucho cariño. Yo los dejo al criterio de cada uno de ustedes y solamente lo que yo vengo nuevamente a hacer es alegrarle los corazones de cada uno de ustedes. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de las elecciones en México, triunfo histórico de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque es la primera mujer que ocupará la presidencia en este país. Así que regresamos para comentar esos resultados y el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo respecto a lo que ocurre en el aeropuerto Jorge Chávez. Cortocircuito, aún no saben dónde, no saben si en 10 minutos, que ya largamente pasaron, o en 2 o en 3 horas, se restablece el servicio de despegue y aterrizaje de vuelos en el primer aeropuerto del Perú. Volvemos después de la pausa. Al descubierto. ¿Qué está haciendo? ¿Está vendiendo descansos médicos? No, estoy conversando con un paciente. Es conocida como la Doctora Express. Entrega recetas y certificados médicos en cuestión de minutos y sin estar enfermo. Doctora, ¿no es ético vender descansos médicos? Además, tenga cuidado si va a comprar un auto de segunda. Mecánicos inescrupulosos alteran kilometraje de vehículos que luego los ponen en venta. Ocurre ahora. Este lunes tienes que verlo por ATV, canal oficial de París 2024. Este lunes a las 7:30. Las elecciones en México este año, hoy domingo en realidad, han traído un panorama histórico para este país, porque han sido 2 mujeres las que encabezaban las encuestas y ya estamos viendo en imágenes a la virtual ganadora de estas elecciones, sucesora por el mismo partido de Andrés Manuel López Obrador. Hablamos de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es licenciada en física con una maestría y un doctorado en ingeniería en energía. Que ha recibido varios reconocimientos por su trayectoria en el ámbito académico. Ella, además, en el 2018 fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, siendo también la primera mujer electa que accede a ese cargo. Que es, de momento, lo que sabemos y cifras contabilizadas es que tiene el 57,8% de los votos contra 29,1% de Xochitl Gálvez, que era la que iba en segundo lugar. ¿Cuáles son las propuestas clave de Sheinbaum? Seguridad estratégica en 5 ejes, abordando cuestiones que subsanen y reduzcan la inseguridad ciudadana que sufre el 60% de la población. Recordemos que México vive hackeado, literalmente hackeado, varias de sus ciudades por los cárteles del narcotráfico. Educación gratuita y científica en todos los niveles educativos, economía con orientación social del gasto y aumento del salario mínimo. Ojo que Manuel Andrés López Obrador deja el cargo con más de 60% de aprobación, y mucho de este sustento son precisamente tienen base en los programas sociales aplicados durante su gobierno, regulación del uso de agua, transición energética, y además tiene un planteamiento muy puntual respecto a la crisis migratoria, ¿no? La virtual presidenta cree que habrá que seguir insistiendo con Estados Unidos y Canadá para tener una migración legal, porque los países del norte, ha dicho, necesitan mano de obra, así que insistirá en esa propuesta. Por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema en los días por venir, porque con México pues hemos tenido ese desencuentro con Andrés Manuel López Obrador, que no reconoció a Dina Boluarte, que no reconoce a Dina Boluarte como presidenta constitucional por sucesión, y ha reclamado públicamente que Pedro Castillo sea liberado y repuesto en la presidencia de la República, la visa impuesta a los peruanos para poder viajar a México. En fin, vamos a ver si con Claudia Sheinbaum en el Palacio mexicano las cosas a nivel diplomático mejoran y cambian. Y vamos con lo último respecto al aeropuerto Jorge Chávez, el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, muy duro ciertamente. ¿Qué es lo que ha dicho en su cuenta de Twitter? Pero es un Twitter que creo que ya han eliminado.
Atención con eso. Lo que decía originalmente ante suspensión de vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por no contar con fuentes de energía alterna, poniendo en riesgo vida y salud de más de 1000 pasajeros, exigimos, decía el Twitter original, porque lo tenemos aquí, al Ministerio de Transportes explicar por qué como Estado no se cuenta con medidas de contingencia. Y en un segundo mensaje señalaban: inaceptables excusas evidencian que no existen sistemas de contingencia acorde a protección de la integridad de usuarios del servicio de transporte aéreo. Exigimos se realicen gestiones necesarias para dar respuesta a pasajeros respecto a la reprogramación. Tenemos esos dos tweets, hicimos la captura de esos dos mensajes que habían sido publicados en la cuenta oficial de Twitter de la Defensoría del Pueblo, pero curiosamente estos han sido eliminados. ¿Variará la postura ahora del Defensor del Pueblo? Lo cierto es que hasta esta hora de la noche no se restablece el servicio, pero lo más grave es lo que se está conociendo también a través de redes sociales. Un periodista, Paolo Benza, que ha seguido muy de cerca todas las deficiencias que se han observado con la administración de Corpes que entró durante la gestión de Pedro Castillo principalmente, ¿no? Deficiencias que alcanzarían a la nueva torre de control y a la segunda pista de aterrizaje. Vamos a hablar de esto en nuestros servicios informativos, porque la pregunta clara es, ok, se apagaron las luces por un cortocircuito en la pista principal, pero ya la presidenta Dina Boluarte había inaugurado la segunda torre de control, ya teníamos nueva pista de aterrizaje. ¿Por qué no se pone en uso? ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Pero el presidente de Corpac ni siquiera podía contestarnos dónde estaba el cortocircuito, cuándo se iba a reponer el servicio. Complicados estamos. Mañana mucha información en nuestros servicios informativos. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Día D. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo, 9:55. Chau.